Las relucientes agujas de nuestra capital del mundo alienígena se perforaron el cielo ámbar como dagas cristalinas. Alexander Reed, el recién nombrado diplomático de la Tierra para el EXE, miró por la ventana de su transbordador mientras descendía a través de tenues nubes lavanda. Su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y temor después de años de tensas negociaciones. Esta fue la primera misión diplomática oficial de la humanidad a la civilización alienígena notoriamente aislacionista cuando el transbordador aterrizó en la plataforma de aterrizaje con un golpe suave. Alexander enderezó su atuendo formal y respiró hondo. Este fue el momento para el que había entrenado durante toda su carrera. Caminó decididamente por la rampa flanqueado por su pequeño equipo de seguridad. Una delegación de oficiales de XC lo esperaba en la plataforma. Sus imponentes y esbeltas formas empequeñecían a los humanos. Escamas iridiscentes brillaban en su piel teñida de azul y sus grandes ojos almendrados miraron a Alexander con una mirada alienígena ilegible. El XC líder dio un paso adelante e inclinó la cabeza. Saludos, embajador Reed, soy Saruk, ministro de Asuntos Interespecies, en nombre de Su Majestad la Reina Liara. Bienvenida al exiliado. Alexander hizo una profunda reverencia. Gracias, ministro, es un honor estar aquí y espero fomentar relaciones pacíficas entre nuestros pueblos. Mientras se dirigían al transporte flotante que los esperaba, Alexander se maravilló de la arquitectura alienígena. Torres en espiral de un material opalescente se extendían hacia el cielo conectadas por elegantes puentes. Arqueados ciudadanos sexy se deslizaban en discos antigravedad personales, sus túnicas ondeaban tras ellos. Su ciudad es impresionante. Alexander le comentó a Zorak. El rostro del extraterrestre permaneció impasible. Sera ha representado más de 10.000 de sus años terrestres. Esperamos que su estancia aquí sea esclarecedora. Había algo en el tono del ministro que envió un escalofrío por la columna de Alexander, pero dejó de lado la sensación inquietante. Tenía un trabajo que hacer los siguientes días. Pasaron en un torbellino de reuniones y recorridos. Alexander se encontró constantemente asombrado por la tecnología y cultura XC, pero una corriente subterránea de tensión corría bajo la superficie. Muchos de los XC, los funcionarios, lo miraron con un desdén apenas disimulado o una hostilidad abierta. En el quinto día de su visita, Alexander fue convocado a una audiencia con la propia reina Bla mientras era escoltado a la vasta sala del trono. Su respiración se atascó en su garganta. La reina ejecutiva era una visión de una belleza alienígena. Sus escamas brillaban con un brillo opalescente y una delicada corona de agujas cristalinas adornaba su cabeza. Alexander hizo una reverencia. Su Majestad, gracias por concederme una audiencia. Traigo saludos y buenos deseos de silencio. La voz del mentiroso humano se quebró como un látigo. La cabeza de Alexander se levantó de golpe en estado de shock. Los ojos de la reina brillaron de furia cuando se levantó de su trono. Los guardias lo atacaron, ordenó antes de que Alexander pudiera reaccionar. Dos corpulentos guardias XC lo agarraron de los brazos. Luchó Feudly contra su agarre de hierro. ¿Cuál es el significado de esto?, exigió. No he hecho nada malo. Liara se deslizó desde sus días. Su rostro era una máscara de fría rabia. Nada malo. ¿Te atreves a decir eso después de lo que has hecho? La mente de Alexander se elevó. ¿Qué podría posiblemente ha hecho para provocar tal ira? Su Majestad, debe haber algún malentendido. Por favor, explique. Que explique. La risa del mentiroso era amarga. Muy bien, te lo explicaré. Has cometido el crimen más grave imaginable contra mí y mi gente. Has plantado tu vil semilla humana dentro de mí. Alexander la miró boquiabierto, seguro de que había oído mal. Yo que eso es imposible. Nunca hemos. Incluso cuando las palabras salieron de su boca, un recuerdo borroso a la superficie. El banquete de bienvenida en su primera noche. Demasiado vino alienígena. Un encuentro casual en un pasillo oscuro. Los ojos de Liara se entrecerraron. Veo que recuerdas ahora. Sí, embajador, en un momento de debilidad me dejé seducir por ti y ahora me encuentro embarazada. Un mestizo. La mente de Alexander se tambaleó cuando la implicación se hundió en Su Majestad. Yo no tenía idea. El vino esa noche. Apenas lo recuerdo, pero seguramente esto no tiene por qué ser un desastre. Nuestros pueblos podrían ver esto como un puente entre
Nuestros mundos un símbolo de unidad, tonto mentiroso Aspat, no entiendes nada de nuestras costumbres, un hijo de sangre mestiza, es una abominación para mi gente, amenaza los cimientos mismos de nuestra sociedad por nuestras leyes más antiguas, no soy apto para gobernar, me veré obligado a abdicar. El entrenamiento diplomático de Alexander se activó buscando desesperadamente una forma de disipar la situación. Debe haber otra solución, seguramente las leyes pueden cambiarse o hacerse una excepción. Silencio. La voz de Lora resonó por la cámara. No escucharé más de tus tópicos humanos. Los guardias lo llevan a las mazmorras. Su ejecución será al amanecer. Mientras los guardias lo arrastraban, la mente de Alexander corría. ¿Cómo había salido una misión diplomática tan catastróficamente mal y cómo podría encontrar una salida de este lío? La mazmorra era tan avanzada como el resto de la tecnología XC, pero no por ello menos desagradable. Alexander caminaba de un lado a otro en su celda. Una fuerza brillante alimentaba la única barrera entre él y la libertad. Su mente giraba con las implicaciones de lo que había sucedido. No solo su propia vida estaba en peligro, sino que esto podría provocar un incidente interestelar entre la Tierra y él. Se pasaron las horas y las esperanzas de Alexander de una resolución rápida se desvanecieron justo cuando la desesperación comenzó a instalarse. Una figura apareció fuera de su celda. Era una joven hembra y sus escamas de un pálido tono lavanda. Embajador Reed, susurró mirando nerviosamente por encima del hombro. Soy Meera, doncella de la reina, he venido a ayudarte. Alexander se acercó al campo forestal con cautela. ¿Por qué te arriesgarías a ayudarme? Los grandes ojos de Nier se llenaron de preocupación porque lo que está sucediendo está mal. La reacción de la reina está impulsada por el miedo, no por la justicia, y hay quienes en la corte usarían esta situación para su beneficio. Desactivó el campo de fuerza rápidamente. No tenemos mucho tiempo. Hay otros que sienten lo mismo que yo. Tanto XC como humanos, nos estamos reuniendo en secreto, vengan conmigo. Alexander dudó solo un momento antes de pasar mientras se apresuraban por los pasillos oscuros. Nera explicó en voz baja que el embarazo de la reina ha causado una tormenta de fuego política. Algunos de los nobles más conservadores lo ven como una oportunidad para obligarla a dejar el trono. Nunca han aprobado sus políticas más progresistas. Llegaron a una puerta oculta detrás de un tapiz ornamentado. Nera colocó su mano sobre un sensor y se abrió silenciosamente dentro de un grupo de aproximadamente una docena de seres, tanto XC como humanos. Apiñados alrededor de una pantalla holográfica, levantaron la vista cuando Alexander y Niara entraron. Un rostro familiar dio un paso al frente. La doctora Elina Chen, la bióloga principal de la mazorca en la delegación de la Tierra. Alex, gracias a Dios, estás bien. Hemos estado tratando de averiguar cómo llegar a ti. Alexander la abrazó brevemente, aliviado de ver una cara amigable. Alina, ¿qué está pasando? ¿Cómo sucedió esto? Uno de esos XC, un hombre mayor con escamas de color azul profundo, habló. Soy Kine, director médico de la familia real. La situación no tiene precedentes en toda nuestra historia registrada. Nunca ha habido una reproducción exitosa entre XC y otra especie, por eso algunos afirman que es imposible, agregó Alina. Te están acusando de algún tipo de truco o engaño. Alexander negó con la cabeza con incredulidad. Esto es una locura, tiene que haber una manera de resolver solo esto pacíficamente. La expresión de querer grave. Me temo que puede que no sea tan simple. El embarazo de la reina se ha convertido en un punto de reunión para múltiples facciones. Algunos desean usarlo para deponerla, a otros para cortar todo contacto con la Tierra, y hay rumores de motivos aún más oscuros. ¿Qué quieres decir, Alexander? Preguntó. El rostro de Elina estaba sombrío. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que elementos tanto dentro del ejército XC como del gobierno de la Tierra ven esto como una oportunidad para provocar un conflicto abierto. Creen que la guerra es inevitable y quieren atacar primero. Alexander sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros. Así que, ¿qué podemos hacer? Debe haber una manera de evitar que esto se convierta en una guerra. Niara dio un paso adelante, su voz tranquila pero decidida. Creemos que la clave está en la propia reina. Si podemos convencerla de ver a este niño como una oportunidad en lugar de una maldición, podría ser capaz de influir en la opinión pública. Más fácil decirlo que hacerlo. Alexander suspiró. Parecía bastante decidida a ejecutarla la última vez que hablamos, por eso necesitamos reunir más información. Elena dijo que le has estado monitoreando la condición de la reina. ¿Has encontrado algo inusual en este embarazo?
La expresión del Dr. XC se volvió pensativa. Hay anomalías en el desarrollo fetal, nada peligroso, pero el niño parece estar desarrollando rasgos de ambas especies de formas que nunca antes hemos visto. Es bastante fascinante desde una perspectiva científica. La mente de Alexander aceleró. ¿Podría esto usarse para nuestro beneficio de alguna manera? Si el niño es verdaderamente único, tal vez podría verse como una bendición en lugar de una maldición. Que Yennefer sintió lentamente. Es posible que haya una vieja leyenda entre nuestra gente de un niño estrella que traería un gran cambio a XI. Se considera principalmente un mito en estos días, pero si pudiéramos vincular este embarazo a esa profecía, podría darnos la influencia que necesitamos. Terminó Niara, sus ojos brillando de esperanza. Un hombre humano con uniforme militar habló. Todo está bien. Pero nos estamos quedando sin tiempo. La flota de la Tierra ya se está movilizando y he escuchado rumores de que algunos de los generales XC más agresivos están presionando para un ataque preventivo. Alexander enderezó los hombros sintiendo un renovado sentido de propósito. Muy bien, tenemos que movernos rápido. Que tú y que él se centran en reunir todos los datos científicos que puedan sobre este embarazo, buscar cualquier cosa que pueda verse como milagrosa o profética. Se volvió hacia Niera. ¿Puedes darnos acceso a la reina? Tenemos que hacerle entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. La joven doncella asintió nerviosamente. Creo que sí, pero tendremos que tener cuidado. El palacio está en alerta máxima y hay espías por todas partes. Bueno, el resto de ustedes hagan lo que puedan para retrasar los preparativos militares de ambos lados. Necesitamos ganar algo de tiempo mientras el grupo se dispersaba a sus tareas. Alexander sintió una mezcla de esperanza y temor. El destino de dos mundos descansaba sobre sus hombros y el reloj seguía corriendo. Durante los siguientes días, Alexander y sus improbables aliados trabajaron incansablemente. Alina y Keller estudiaron los datos médicos en busca de cualquier anomalía que pudiera convertirse en un milagro. Nara usó su posición en el palacio para reunir información y sentó las bases para una reunión con la reina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de situaciones límite y noches de insomnio, tuvieron su oportunidad. Nera logró concertar una audiencia secreta con la reina Lyra, lejos de las miradas indiscretas de sus asesores más agresivos, mientras Alexander era conducido a las cámaras privadas de la reina. Se escabulló para lo que podría ser la conversación más importante de su vida. Liara se sentó en un sofá bajo, su mano descansaba protectoramente sobre su abdomen ligeramente hinchado. Sus ojos se entrecerraron cuando lo vio. Tienes algo de me mostrando tu rostro aquí. Humana. Siseo debería llamar a los guardias en este instante. Alexander levantó sus manos en un gesto de súplica. Por favor, su majestad, le ruego que me escuche. Lo que tengo que decir podría cambiarlo todo. La expresión de Liara permaneció fría, pero no llamó a los guardias. Alexander tomó eso como permiso para continuar. Su majestad sé que ve a este niño como una amenaza para su gobierno y la forma de vida de su gente, pero ¿y si es exactamente lo contrario? ¿Y si este niño es el cumplimiento de una antigua profecía? Procedió a exponer la evidencia que habían reunido los marcadores genéticos únicos, la fusión sin precedentes de rasgos marinos y humanos, las inquietantes similitudes con la leyenda del niño estrella. Mientras hablaba, vio un destello de algo en los ojos de Lara, incertidumbre, tal vez incluso un rayo de esperanza. Este niño que llevas, Alexander dijo suavemente, dando un paso más cerca. Cauteloso, podría ser la clave para unir a nuestros pueblos, un símbolo viviente de unidad y paz. La mano de Liar se apretó sobre su abdomen, un símbolo de unidad. La voz de Lara tembló con una mezcla de ira e incertidumbre. O un símbolo de mi debilidad, el fracaso en mantener nuestras tradiciones más sagradas. Alexander respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Su majestad. Las tradiciones son importantes, nos dan un sentido de identidad, de continuidad, pero a veces cuando el universo nos presenta algo verdaderamente sin precedentes, es una señal de que es hora de que esas tradiciones evolucionen. Hizo un gesto hacia su abdomen hinchado. Este niño es nuestro hijo, es algo que nunca ha existido antes, no es solo una mezcla de nuestras especies, sino una nueva forma de vida completamente. Los datos médicos muestran habilidades y potencial que nunca antes hemos visto. Los ojos
De Lara se abrieron ligeramente, su curiosidad alcanzó su punto máximo a pesar de sus reservas. ¿Qué tipo de habilidades? Todavía es temprano, pero los escáneres del Dr. Keller muestran signos de actividad neuronal mejorada mucho más allá de lo normal para un feto CEO humano. Hay indicios de posibles capacidades telepáticas, curación acelerada. Su majestad, este niño podría ser la clave para avances que beneficien a nuestros dos pueblos. La reina guardó silencio durante un largo momento. Su lucha interna visible en su rostro cuando volvió a hablar. Su voz era apenas más allá de un susurro. Incluso si lo que dices es verdad, mi gente nunca lo aceptaría. Los conservadores ya están pidiendo mi abdicación. Si supieran, estaba considerando abrazar esta abominación. Alexander sintió un estallido de ira ante sus palabras, pero lo reprimió. Necesitaba mantener la calma. Diplomático, su majestad, con el debido respeto, subestima a su gente. Si habrá quienes se resistan al cambio, pero también hay muchos que buscan en usted liderazgo, que confían en su juicio. Dio otro paso cauteloso hacia adelante. Piensa en el legado que podrías dejar, no solo como una gobernante que mantuvo el status quo, sino como la reina que marcó el comienzo de una nueva era de cooperación interestelar y avance científico. Los ojos de Liara se encontraron con los suyos y por primera vez Alexander vio un destello de algo más que ira o miedo. Era esperanza, frágil pero inconfundible. ¿Y qué hay de usted, embajador?, preguntó en voz baja. ¿Cuál es su interés en todo esto más allá de evitar la ejecución? El corazón de Alexander se aceleró. Este era el momento de la verdad. Su majestad, no fingiré que mis sentimientos no son complicados. Esta situación está lejos de lo que esperaba cuando llegué a XC, pero ese niño que llevas dentro es tan parte de mí como de ti. Quiero estar allí para que ayúdalo a guiarlo y verlo crecer. Respiró hondo. Más que eso, quiero ver a nuestros pueblos unidos, no en guerra sino en paz y entendimiento mutuo. Este niño podría ser el primer paso hacia ese futuro. Leerá mantuvo su porte regio, reafirmándose. Sus palabras son convincentes, embajador, pero las palabras por sí solas no son suficientes. Si vamos a seguir este curso, necesitaré pruebas, evidencia concreta de que este niño es de hecho tan milagroso como usted afirma. Alexander asintió, alivio inundándolo. No fue una victoria completa, pero fue un comienzo. Por supuesto, su majestad. El Dr. Keller y el Dr. Chen han estado trabajando incansablemente para recopilar todos los datos que pueden presentar sus hallazgos a usted y a sus asesores a su conveniencia. La expresión de la reina se endureció. Muy bien, escucharé su evidencia, pero sepa esto, humano, si esto resulta ser algún tipo de engaño o manipulación, las consecuencias serán severas no solo para usted sino para toda su especie. Lo entiendo, su majestad. Gracias por escucharme. Mientras Alexander salía de las cámaras de la reina, su mente ya estaba corriendo con los próximos pasos. Tenían un pie en la puerta, pero todavía había mucho que podía salir mal. Necesitaba coordinar con Elina y Keller. Se aseguraron de que su presentación fuera hermética y de alguna manera necesitaban comenzar a influir en la opinión pública, tanto entre los XC como entre los humanos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Alexander y sus aliados trabajaron incansablemente presentando evidencia a la reina y sus asesores, difundiendo silenciosamente la noticia del niño milagroso entre la población EXI y trabajando canales diplomáticos para mantener bajo control la respuesta militar de la Tierra. Fue un delicado acto de equilibrio. Por cada paso adelante parecía haber dos pasos atrás. Las facciones conservadoras entre los XC se opusieron con fuerza, acusando a Lara de traicionar a su gente. Los elementos agresivos en la Tierra vieron el embarazo como un arma de arco potencial que exigía una acción inmediata más de una vez. Alexander se encontró al borde de la desesperación, preguntándose si estaban librando una batalla perdida, pero poco a poco se avanzó a medida que se extendían las noticias de la habilidad única del niño. La curiosidad comenzó a superar el miedo. Entre muchos de los científicos sexo de ambos mundos clamaban por la oportunidad de estudiar este fenómeno sin precedentes. A medida que avanzaba el embarazo de L, incluso algunos de sus críticos más duros tuvieron que admitir que parecía estar prosperando. Su gracia natural y la belleza realzada por el resplandor de la maternidad inminente. A medida que se acercaba su fecha de parto, las tensiones alcanzaron un punto álgido. Alexander apenas dormía, constantemente mediando entre facciones, apagando fuegos diplomáticos y tratando de evitar que la frágil paz se hiciera añicos. A través de todo se encontró cada vez más cerca de Lyra. Su animosidad inicial había dado paso a un entendimiento tentativo y luego a algo más profundo. Pasaron largas horas discutiendo sus esperanzas y temores por el futuro de su hijo y de sus pueblos. Luego
En una noche tormentosa que parecía reflejar el tumultuoso clima político, Liara entró en trabajo de parto. Alexander caminaba nervioso fuera de la cámara de parto real con el corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar los gritos de dolor de Liar desde adentro acentuados por los tonos bajos y tranquilizadores de las parteras ejecutivas. Cada instinto le gritaba que estuviera a su lado, pero diga que la tradición lo prohibía. Nerat apareció a su lado, su compostura habitual sacudida. Embajador, tenemos un problema, hay disturbios en la ciudad. Algunas de las facciones conservadoras se están uniendo pidiendo que la reina sea depuesta antes de que nazca el niño, y hemos recibido noticias que una flota de naves terrestres ha entrado en el sistema a pesar de nuestras garantías diplomáticas. Alexander sintió un frío kn de miedo en el estómago. Se nos acabó el tiempo, murmuró. Necesitamos un pie. Sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo sonido de la cámara de parto, la alta y penetrante ballena de un recién nacido. La respiración de Alexander se quedó atrapada en su garganta momentos después. La puerta se abrió. Keyor emergió, sus escamas pálidas por el agotamiento pero sus ojos brillando. Embajador, dijo en voz baja, ¿le gustaría conocer a su hija? Las piernas de Alexander se sentían débiles cuando entró en la cámara. Larra se reclinó en una cama de material orgánico brillante, luciendo agotada pero radiante. En sus brazos había un pequeño bulto. Cuando se acercó, Lyra lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones, maravilla, miedo y algo que podría haber sido amor. Alexander susurró, mírala, es perfecta. Alexander miró a la niña y sintió que su corazón se detenía. Ella era de hecho perfecta, una mezcla perfecta de ser y rasgos humanos. Su piel tenía un ligero tinte azul con el más mínimo brillo de escamas. Un mechón de cabello oscuro coronaba su cabeza y cuando abrió los ojos eran de un violeta llamativo, pero fue más que su apariencia lo que le quitó el aliento a Alexander. Mientras miraba a su hija sintió algo, una presencia, una conciencia mucho más allá de lo que debería ser posible en un recién nacido. Los ojos de la niña se clavaron en los suyos y tuvo la abrumadora sensación de que ella entendía todo, la precaria situación política, las esperanzas y miedos que rodearon su nacimiento, el futuro potencial que representaba ella. Es increíble. Alexander respiró, una conmoción desde afuera se rompió en el momento en que Nara irrumpió en la habitación, sus ojos abiertos por el pánico. Su majestad embajador, la situación se está intensificando, hay disturbios en las calles y la flota de la tierra exige hablar con ambos. De inmediato están amenazando con una acción militar si no se cumplen sus demandas. Liara y Alexander intercambiaron una mirada de comprensión. Sin decir una palabra, la reina se levantó de su cama acunando al recién nacido en sus brazos. Su majestad necesita descansar, protestó Keyor. La voz del mentiroso era roba, lo que necesito el doctor es salvar mi reino y evitar una guerra interestelar. Alexander, ¿estás conmigo? Asintió, su resolución coincidiendo con la de ella. Siempre juntos salieron de la cámara de parto sosteniendo a su hija entre ellos mientras emergían al balcón del palacio con vista a la ciudad capital. Un silencio cayó sobre la multitud agitada debajo del cielo nocturno. Había una luz con el resplandor siniestro de las naves de la tierra flotando en órbita baja sus armas preparadas y listas. La voz de Liara sonó amplificada por la tecnología XA para llegar a cada rincón de la ciudad y más allá. Transmitida a las naves de la tierra arriba, gente del mar, representantes honorables de la tierra, escúchame. Su voz tembló levemente pero se hizo más fuerte con cada palabra. Estoy ante ti no solo como tu reina, sino como una madre de una niña que encarna el futuro de ambos mundos. Ella sostuvo a la infante. Un loft y jadeos ondularon a través de la multitud. Incluso desde la distancia, la naturaleza única de la niña era un padre. Esta niña, mi hija, nuestra hija, no es una abominación o una amenaza, ella es un milagro, un puente entre nuestra especie que nunca pensamos posible. En ella veo el potencial para un futuro de cooperación, comprensión y progreso compartido. Alexander dio un paso adelante, su voz uniéndose a la de Lara. Gente de la tierra, les imploro que se retiren. Lo que tenemos aquí no es un arma o un peligro, sino una oportunidad de ir más allá de nuestros miedos y prejuicios para alcanzar algo más grande que nosotros mismos. Como si en la niña comenzara a brillar suavemente una aura violeta pálida emanaba de su piel. La multitud de abajo se quedó en silencio con asombro. La voz de Kellner llegó con urgencia a través de sus auriculares. Es como teorizamos, ella está exhibiendo habilidades telepáticas avanzadas, las lecturas de energía están fuera de serie. Los ojos del bebé se abrieron brillando con la misma luz violeta. De repente, Alexander sintió una ola de emoción invadirlo, no la suya sino una sensación colectiva de la multitud de abajo e incluso de
Las naves de arriba era una mezcla de asombro-esperanza y un profundo sentido de conexión. Liara jadeó a su lado sintiendo claramente lo mismo. Ella nos está uniendo a todos, ayudándonos a entendernos unos a otros por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad. Humanos y ese por igual estaban unidos en una conciencia compartida, experimentando las esperanzas, miedos y sueños de los demás. Cuando el brillo se desvaneció y la sensación pasó, el estado de ánimo había cambiado palpablemente. La tensión en el aire se había disipado, reemplazada por una sensación de optimismo cauteloso. Una voz crujió por las comunicaciones. El almirante de la flota de la Tierra: esto no tiene precedentes. Estamos deponiendo nuestras armas. Reina Lyra, embajador Reed, solicitamos una conferencia inmediata para discutir las implicaciones de este evento. La voz de Liara estaba llena de alivio y determinación. Seríamos honrados, almirante, que este sea el primer paso hacia una nueva era de paz y cooperación entre nuestros pueblos. Cuando la multitud de abajo estalló en vítores y las naves de la tierra comenzaron a descender para negociaciones pacíficas, Alexander se volvió hacia Lra. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de su hija y 1000 palabras no dichas pasaron entre ellos. ¿Cómo la llamamos?, preguntó Alexander en voz baja. Liara sonrió. Una expresión genuina y cálida que transformó su rostro en el antiguo idioma Exi. Hay una palabra, Serel, significa portador del amanecer. Alexander asintió, sintiendo que era correcto. Ser, nuestro pequeño portador del amanecer. Mientras estaban allí, una familia unida contra el telón de fondo de un nuevo mañana, Alexander sintió una profunda sensación de esperanza. El camino por delante no sería fácil, habría desafíos, reveses y esos quien se resistió al cambio en ambos lados. Pero mirando a su hija en Serai, supo que todo era posible. El sol comenzó a salir sobre Silora, su luz se reflejó en las agujas cristalinas de la ciudad. Era un nuevo día, el amanecer de una nueva era, y mientras Alexander Reeds estaba con su reina alienígena y su hijo milagroso, supo que juntos enfrentarían lo que el futuro les deparara en los años siguientes. Surai de hecho demostraría ser el amanecer de una nueva era. Sus habilidades únicas ayudaron a fomentar el entendimiento entre humanos y Exe, allanando el camino para una cooperación sin precedentes. La enfermedad genética que durante mucho tiempo había jugado un papel importante en los 11 comenzó a desentrañar gracias al vigor híbrido en el ADN de Zero. La unión de Liara y Alexander, una vez escandalosa, se convirtió en un símbolo de armonía entre especies. Gobernaron juntos, cerrando la brecha entre sus pueblos con sabiduría y compasión, y Serle creció en su papel como un puente entre mundos. Su herencia y habilidades únicas le permitieron navegar por las complejidades de las sociedades humanas y Xe con gracia y perspicacia. A medida que maduraba, sus habilidades telepáticas se expandieron, lo que le permitió facilitar la comunicación y el entendimiento en una escala nunca antes vista. El camino no siempre fue fácil. Todavía había quienes en ambos lados se resistían al cambio, que veían la mezcla de especies como una amenaza a su forma de vida. Ataques terroristas, intentos de golpe de Estado y crisis diplomáticas pusieron a prueba la determinación de la incipiente alianza entre la Tierra y los Exi. Pero a pesar de todo, la imagen de ese caballero en el balcón seguía siendo un símbolo poderoso. Un humano y un Exe de pie junto a su hijo enfrentando el futuro como uno solo. 10 años después del nacimiento de Sura, Alexander se paró en ese mismo balcón observando la bulliciosa ciudad de abajo. Sera se había transformado en la última década. La arquitectura humana ahora estaba junto a Space y las calles estaban llenas de seres de ambos mundos trabajando y viviendo juntos en armonía. Sintió una presencia detrás de él y se giró para ver a Liara acercándose a su hija a su lado. A los 10 años, Sera ya era tan alta como Alexander. Sus sabios ojos violetas más allá de sus oídos contemplaban tu obra. Mi amor, Liar preguntó con una L burlona en su voz mientras se unía a él en la barandilla. Alexander rió entre dientes con dificultad. Este es el trabajo de todos nosotros, los humanos Xe y todo lo demás. Le revolvió el cabello a Sura con cariño, especialmente este pequeño milagro.
Sura rodó sus ojos en una figura muy humana. Papá, ya no soy pequeño, siempre serás pequeño para mi niño Alexander, respondió con una sonrisa. La expresión de Liara se volvió más seria. El consejo se reunirá pronto, estarán esperando nuestra decisión. Alexander asintió, su propio humor aleccionador. El Consejo Galáctico, un cuerpo gobernante que representa varias razas de ferias espaciales, había extendido una invitación para que la Tierra y XC se unieran como miembros de pleno derecho. Era una oportunidad sin precedentes, pero que venía con responsabilidades significativas y riesgos potenciales. ¿Qué piensas, Sera? Alexander preguntó. ¿Has tenido la oportunidad de reunirte con representantes de las razas del Consejo? ¿Cuál es tu lectura de la situación? Sura Lake cerró los ojos, frunciendo el ceño en concentración. Cuando habló, su voz tenía una calidad de otro mundo que todavía enviaba escalofríos por la columna de Alexander. Hay miedo, dijo suavemente, miedo al cambio, de lo desconocido, pero también espero que vean lo que hemos logrado aquí, la unión de dos mundos alguna vez considerados incompatibles. Esperan que podamos traer ese mismo espíritu de cooperación a la galaxia más amplia. Ella abrió los ojos mirando a cada uno de sus padres por turno. Hay desafíos por delante, viejos conflictos, prejuicios profundamente arraigados, pero también oportunidades, posibilidades de aprender, crecer, para convertirnos en más de lo que somos. Alexander sintió una oleada de orgullo. A veces era fácil olvidar lo extraordinaria que era su hija. Lia sintió pensativa. ¿Y qué de nuestra gente está lista para este paso? Sera sonrió. Están nerviosos, emocionados, aprensivos, pero sobre todo están listos. Quieren ver qué hay ahí fuera para ser parte de algo más grande. Alexander respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que tenían ante ellos. Entonces creo que tenemos nuestra respuesta. Liara se acercó, tomó su mano entre las suyas. Incluso después de todos estos años, el roce de sus escamas contra su piel le envió un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Juntos?, preguntó. Él asintió. Juntos, mientras se dirigían a las cámaras del Consejo. Alexander reflexionó sobre el viaje que los había traído a este punto, desde una misión diplomática que se había ido a Oray hasta el borde de la guerra y ahora al umbral de un nuevo capítulo en la historia galáctica. Pensó en la asustada y enojada reina que conoció por primera vez y se maravilló de la fuerte, compasiva líder y socia en la que se había convertido. Pensó en su propio crecimiento, desde un diplomático de carrera hasta padre y cogobernante de un mundo alienígena, y pensó en Sera, la niña imposible que lo había cambiado todo. Mientras caminaba entre ellos con la cabeza en alto, Alexander vio en ella lo mejor de ambos mundos, la adaptabilidad y creatividad humanas combinadas con la sabiduría y la raza, cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro les deparara, cualesquiera nuevas fronteras que enfrentarían como parte del Consejo Galáctico. Alexander sabía que las enfrentarían como una familia y como un pueblo unido. Las cámaras del Consejo eran una maravilla de la arquitectura interestelar, un vasto anfiteatro hecho de materiales brillantes que parecían desafiar las leyes de la física. Representantes de una docena de razas espaciales llenaron los asientos inclinados, sus variadas formas un testimonio de la diversidad de la vida en la galaxia. Cuando Alexander, Lara y Serai tomaron sus lugares en el centro de la cámara, un silencio cayó sobre los delegados reunidos. El jefe del Consejo, un ser de energía brillante contenido dentro de un exoesqueleto translúcido, flotó hacia adelante. La reina Lara de Ka, el embajador Alexander Reed de la Tierra, y Sera el puente. La voz de los jefes del Consejo resonó en sus mentes en lugar de sus oídos. Les damos la bienvenida. Han tomado una decisión con respecto a la inclusión de su gente en el Consejo Galáctico. Alexander y Lyra intercambió una mirada y luego asintió con la cabeza a Cerilla. Habían acordado que su hija, como la encarnación viviente de la unidad entre sus especies, debería ser la que se dirigiera al Consejo. Cerella dio un paso al frente, su joven voz clara y fuerte. Honorables miembros del Consejo, en nombre de los pueblos unidos de la Tierra, y decimos que aceptamos humildemente su invitación. Un murmullo recorrió la cámara, una mezcla de aprobación y aprensión. Venimos ante ustedes no como dos especies separadas, sino como un solo pueblo. Zero continuó. Nuestro viaje nos ha enseñado que nuestras diferencias pueden ser nuestra mayor fortaleza cuando elegimos abrazarlas en lugar de temerlas. Hizo una pausa, sus ojos violetas escanearon la habitación. Sabemos que el camino por delante no será fácil. Hay conflictos que resolver,
prejuicios que superar e innumerables desafíos que aún no podemos prever, pero también sabemos que juntos somos capaces de milagros. Mientras hablaba, Alexander sintió una sensación familiar, el suave toque de las habilidades telepáticas de Zero. Pero esta vez no fueron solo él y Lyra quienes lo sintieron. Podía ver por las reacciones alrededor de la cámara que Surai se estaba conectando con cada ser presente, lo que les permitía sentir la sinceridad de sus palabras, la esperanza y la determinación detrás de ellas que ofrecemos. Al Consejo no solo nuestra tecnología o nuestros recursos, dijo Serella, su voz se hacía más fuerte. Ofrecemos nuestra experiencia en superar divisiones aparentemente insuperables. Ofrecemos una visión de un futuro donde se celebra la diversidad, donde la comprensión triunfa sobre el miedo. La energía en la sala era palpable. Alexander pudo ver a muchos delegados inclinándose hacia adelante, claramente conmovido por las palabras de Sella y las emociones que proyectaba al unirse al Consejo Galáctico. Concluyó: nos comprometemos a trabajar incansablemente por una galaxia más unida. Puede que seamos jóvenes en la escala cósmica, pero traemos con nosotros el entusiasmo de la juventud, moderado por la sabiduría que hemos ganado a través de nuestras propias luchas. Estamos listos para aprender, contribuir y crecer junto a todos ustedes. Cuando Sur terminó de hablar, la cámara estalló en una cacofonía de sonidos, el equivalente a aplausos de una docena de especies diferentes. Los jefes del consejo formaron una luz brillante que Alexander interpretó como aprobación. Bien dicho, joven ser. Los pensamientos de los jefes del consejo se hicieron eco de tus palabras. Danos una gran esperanza para el futuro. Por decisión unánime, por la presente damos la bienvenida a la Tierra y a Texi como miembros de pleno derecho del Consejo Galáctico. La ceremonia que siguió fue un borrón de protocolos alienígenas y rituales. Mientras Alexander y Liara firmaban los documentos formales de admisión, captó la mirada de Cell. Ella sonreía de orgullo y emoción, pero también podía ver el peso de la responsabilidad recayendo sobre sus hombros. Más tarde, mientras se preparaban para regresar al exiliado, Alexander encontró un momento a solas con su hija. Fuiste increíble ahí dentro, niña, dijo en voz baja. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. La sonrisa de Cell estaba teñida de una pizca de incertidumbre. Gracias, papá. Solo espero poder cumplir con todo lo que prometí ahí dentro. Alexander la abrazó. No tienes que hacerlo sola. Sera, ese es el punto. Estamos juntos en esto, todos nosotros, mientras abordaban su nave para el viaje a casa. Alexander sintió una profunda sensación de anticipación. Estaban entrando en un vasto futuro desconocido lleno de peligros y promesas, pero cuando miró a Liara y Cell, supo que cualquier desafío que les aguardara, lo enfrentarían como una familia y como parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Los años que siguieron fueron un torbellino de actividad mientras la Tierra y Ki se integraban a la comunidad galáctica. Alexander se encontró viajando a mundos que nunca había soñado que existía la negociación de tratados con seres de todas las formas imaginables. La gracia natural de Liara y sus habilidades diplomáticas la convirtieron en una figura respetada en la política interestelar, a menudo mediando disputas entre especies rivales de larga data. Serella, ahora una joven adulta, se había convertido en un símbolo de esperanza en toda la galaxia. Sus habilidades únicas le permitieron superar las brechas culturales y lingüísticas con facilidad, y a menudo, sirvió como embajadora de buena voluntad para las civilizaciones recién descubiertas, pero su influencia se extendió mucho más allá de la política. La exitosa unión del ADN humano y XC en Serai había abierto nuevas fronteras en la ciencia médica. Investigadores de docenas de mundos colaboraron en proyectos que prometían curar enfermedades que alguna vez se consideraron incurables y extender la esperanza de vida en múltiples especies. No todo fue fácil, por supuesto, los viejos prejuicios fueron difíciles de eliminar y todavía había quienes veían la mezcla de especies como una amenaza. Los grupos extremistas ocasionalmente lanzaban ataques o intentaban sabotear la creciente cooperación interestelar, pero cada crisis parecía acercar a los mundos miembros, unidos en su determinación de construir un futuro mejor. Futuro 20 años después de unirse al Consejo Galáctico,
Alexander se paró en la plataforma de observación de una estación espacial masiva orbitando una estrella de neutrones. La vista era impresionante, corrientes de material estelar surgiendo entre la estrella y su compañera binaria pintando el vacío con ríos de luz. Sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Lyra. Incluso después de todos estos años, la vista de ella todavía hacía que su corazón saltara un latido. Los años habían sido amables con ella, la sabiduría de la experiencia solo realzaba su belleza natural. Todo un tú, ¿no es así?, dijo tomando su mano en la suya. Lara asintió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Nunca deja de sorprenderme las maravillas que esta galaxia tiene. Pensar si las cosas hubieran sido diferentes hace todos esos años, puede que nunca hubiéramos visto nada de esto. Alexander se rió entre dientes. ¿Quieres decir si hubiera seguido adelante con mi ejecución? Liara le dio un manotazo juguetón en el brazo. Nunca me dejarás olvidar eso. ¿No eres una oportunidad? Sonrió, su expresión se suavizó mientras la miraba. Agradezco lo que sea, la suerte cósmica nos unió todos los días. Su momento fue interrumpido por una alerta tranquila. El rostro de Ser L apareció en una pantalla holográfica. Mamá, papá, necesitas ir a la sala de conferencias. Acabamos de recibir una transmisión desde el borde de la galaxia. Es bueno que necesites ver esto por ti mismo. Intercambiando una mirada preocupada, Alexander y Lyra se apresuraron a la sala de conferencias principal de la estación. La encontraron ya llena de representantes de varias razas del Consejo, todos murmurando ansiosamente entre ellos. Heroes estaba de pie a la cabeza de la sala, su rostro serio. Cuando Alexander y Lyra entraron, ella asintió a un técnico que activó una gran pantalla. La imagen que apareció envió un jadeo colectivo a través de la sala. Mostraba un objeto masivo claramente artificial emergiendo de las profundidades del espacio intergaláctico. No se parecía a nada que alguien hubiera visto antes. Una estructura del tamaño de una pequeña luna compuesta de geometrías que parecen desafiar las leyes de la física. Detectamos este objeto acercándose al borde exterior de la galaxia hace aproximadamente 6 horas. Serel explicó que no responde a ninguno de nuestros intentos de comunicación y su trayectoria lo llevará al corazón del espacio del Consejo en un mes. La sala estalló en una cacofonía de voces preocupadas que Alexander escuchó: fragmentos de conversación, miedos de invasión, esperanzas de primer contacto con una civilización hiperavanzada, debates sobre preparación militar. La voz de Liara cortó el caos. Silencio, por favor. Este es precisamente el tipo de situación para la que se formó el Consejo. Debemos abordar esto con calma y racionalidad. Mientras la sala se calmaba, todas las miradas se volvieron hacia Alexander, Ira y Sur. Con los años, el trío se había convertido en una especie de fuerza guía dentro del Consejo. Su perspectiva única a menudo proporciona claridad en tiempos de crisis. Alexander respiró hondo. Su mente corría con las implicaciones de este descubrimiento. Muy bien. Analicemos esto. ¿Qué sabemos con certeza? Heroes dio un paso adelante. Su voz era firme a pesar de la tensión en la sala. El objeto es artificial. Eso debe ser claro. Su tamaño y complejidad sugieren un nivel de tecnología mucho más allá del nuestro. Mantiene una velocidad y trayectoria constantes, lo que implica un propósito en lugar de una deriva aleatoria. Delegado Aoniano. Un ser de estructura cristalina intervino, pero no ha respondido a ninguna forma de comunicación. Podría ser algún tipo de sonda automatizada o un arma. Gruñó un jefe de guerra trillano. Sus escamas se erizaron. Deberíamos movilizar nuestras flotas de inmediato. Liara levantó una mano. Su voz era tranquila pero autoritaria. No saquemos conclusiones precipitadas. Sí, debemos estar preparados para cualquier eventualidad, pero la demostración de fuerza podría verse como un acto de agresión si esta es de hecho una situación de primer contacto. Alexander asintió con la cabeza. Lar tiene razón. Nuestra primera prioridad debería ser establecer comunicación. Ser, ¿crees que podrías usar tus habilidades para comunicarte telepáticamente? Su hija parecía insegura por primera vez. No estoy seguro, papá. Mi alcance nunca se ha probado a esta distancia y no tenemos idea de si esta entidad siquiera tiene una conciencia con la que pueda conectarme. Vale la pena intentarlo. Alexander, anímate. Mientras tanto, necesitamos formar un plan.
Propongo que reunamos una flota de bienvenida, una mezcla de naves científicas y diplomáticas con una escolta militar mantenida a una distancia respetuosa. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad mientras las razas del Consejo se preparaban para la llegada del misterioso objeto. Ser Lees pasaba horas cada día en meditación profunda, forzando sus habilidades telepáticas al límite en un intento de hacer contacto. Alexander y Lyra trabajaron incansablemente coordinando los esfuerzos de una docena de mundos e intentando mantener una sensación de calma frente a la creciente ansiedad pública cuando el objeto entró en las afueras del espacio del Consejo. Una flota masiva se reunió para recibirlo. Alexander, Lyra y Serai estaba de pie en el puente de la nave líder, una nave de última generación que representaba el pináculo de la tecnología combinada humana y XC. La tensión en el puente era palpable a medida que el objeto se hacía más grande en su pantalla de visión. De cerca, su complejidad era aún más evidente. Una estructura fractal que parecía plegarse sobre sí misma de maneras imposibles. De repente, Sura jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Puedo sentir algo», susurró. «Es débil, pero está ahí. Una conciencia vasta y alienígena». Alexander y Lyra intercambiaron una mirada de esperanza y aprensión mezcladas. Este era el momento por el que habían estado trabajando durante décadas. El verdadero primer contacto con una forma completamente nueva de inteligencia. ¿Puedes comunicarte con ella?, Lyra preguntó en voz baja. El ceño de Sura se frunció en concentración. Lo estoy intentando, pero no se parece a nada que haya encontrado antes. Los pensamientos son tan extraños que se fue apagando. Sus ojos brillaron repentinamente con una intensa luz violeta. Toda la tripulación del puente se quedó en silencio observando de forma extraña, al igual que Derate. Parecía entrar en un estado similar a un trance durante varios minutos tensos. No pasó nada y luego, sin previo aviso, el enorme objeto frente a ellos comenzó a cambiar su imposible geometría. Las cuadrículas cambiaron y FL se reorganizó en una forma que de alguna manera era más comprensible para los ojos humanos, y una voz resonó a través del puente no escuchada con oídos pero sentida en la mente de cada ser presente. Era un coro de 1.000.000 de voces hablando como una sola. Nosotros griegos, ustedes hijos de las estrellas, hace mucho que vagamos por él. Vacío entre galaxias buscando a otros como nosotros en ustedes vemos un gran potencial, los primeros pasos hacia una unidad que hemos buscado durante mucho tiempo. Alexander sintió la mano de Lyra agarrar la suya firmemente mientras la voz continuaba. Están en una encrucijada, jóvenes, el camino por delante está lleno de peligros pero también de infinitas posibilidades. Les ofrecemos la opción de unirse a nosotros en nuestro viaje de descubrimiento para ascender a un plano superior de existencia, pero sepan que esta elección conlleva una gran responsabilidad. Cuando la voz se desvaneció, Sura se derrumbó atrapada rápidamente por sus padres. Sus ojos se abrieron llenos de asombro y agotamiento. Papá, mamá, ella susurró, son increíbles, han visto tanto, han aprendido tanto, pero también están solos, han estado buscando durante tanto tiempo. Alexander y Lyra ayudaron a Sura Leed a ponerse de pie, la apoyaron entre ellos. El puente estaba en silencio, todos procesando el evento monumental que acababan de presenciar. Finalmente Alexander se aclaró la garganta. Creo que vamos a necesitar una sala de conferencias más grande. La broma rompió la tensión provocando risas nerviosas de la tripulación. Lyra le apretó la mano, una pequeña sonrisa jugando en sus labios a pesar de la gravedad de la situación. Durante los siguientes días, se produjo una ráfaga de comunicación entre las razas del Consejo y la entidad que se hacía llamar el Colectivo. Sura actuó como el conducto principal. Sus habilidades únicas le permitieron tender un puente sobre el vasto abismo de entendimiento entre las dos civilizaciones. Lo que emergió fue una imagen a la vez emocionante y aterradora. El Colectivo era de hecho una civilización hiperavanzada que había trascendido la forma física. Hace milenios, existían como una vasta red de conciencia pura capaz de manipular la materia y la energía de formas que parecían magia para las razas del Consejo. Pero no eran conquistadores ni colonizadores. En cambio eran exploradores y buscadores de conocimiento que viajaban de galaxia en busca de otra vida sensible. Su oferta de ascensión era genuina,
una oportunidad para que las razas del Consejo se unieran a ellos en su viaje de descubrimiento cósmico. Sin embargo, la elección vino con profundas implicaciones. Unirse al colectivo significaría dejar atrás la forma física fusionando la conciencia individual en un ser mayor. Otorgaría acceso a conocimiento y poder más allá de la imaginación, pero a costa de la individualidad tal como la conocían. El debate se extendió por todo el espacio del Consejo. Algunos lo vieron como el siguiente paso en la evolución, una oportunidad de trascender las limitaciones de la existencia física. Otros lo vieron con miedo y sospecha, reacios a renunciar a sus identidades individuales o escépticos de las verdaderas intenciones del colectivo. A pesar de todo, Alexander, Lara y Serai se encontraron en el centro de la tormenta. Su unidad familiar única, un puente entre especies que alguna vez parecían incompatibles, ahora era visto como un modelo para el tipo de unidad que el colectivo ofrecía a escala cósmica a medida que se acercaba la fecha límite para su decisión. Alexander estaba con su familia en sus aposentos privados, la estación. El peso de la responsabilidad era palpable en la habitación. ¿Qué creen que deberíamos hacer?, preguntó mirando a Liara y a Serle a su vez. La expresión de Liara era pensativa. Es una oportunidad increíble, el conocimiento que podríamos obtener, los avances que podríamos hacer, pero el costo es muy alto para perder nuestros seres individuales, nuestras perspectivas únicas. Serella, que había estado inusualmente callada desde que su comunicación con el colectivo finalmente habló, he visto destellos de lo que son, lo que saben, es abrumador, hermoso y aterrador al mismo tiempo, pero también veo la belleza en lo que somos ahora, en nuestras luchas, nuestras diferencias, nuestros viajes individuales. Alexander asintió sintiendo una oleada de orgullo por la sabiduría de su hija. Tienen razón, los dos, esta no es una decisión que podamos tomar a la ligera o rápidamente y no es una que podamos hacer para todos. Un plan comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si propusiéramos un compromiso? No estamos listos para ascender como civilización, todavía no, pero tal vez podríamos establecer un intercambio cultural, un pequeño grupo de voluntarios para unirse al colectivo para aprender y crecer con ellos. A cambio, compartir algunos de sus conocimientos con nosotros, ayúdenos a avanzar a nuestro propio ritmo. Los ojos de Liar iluminaron un puente entre nuestro estado actual y lo que podríamos llegar a ser. Igual que nosotros, terminó Serai, una sonrisa se extendió por su rostro. Al día siguiente, Alexander presentó su propuesta al Consejo y al colectivo. Para su alivio y emoción, ambas partes recibieron la idea de manera positiva. El colectivo expresó su comprensión de la raza del Consejo. Vacilación y acordó que un enfoque gradual podría ser mejor. Se hizo un llamado a voluntarios a través del espacio del Consejo. La respuesta fue abrumadora. Científicos, filósofos, exploradores, todos dispuestos a dar el salto a lo desconocido por el bien del conocimiento y el progreso. A medida que se acercaba el día de la partida para el primer grupo de voluntarios, Alexander y Lara se quedaron juntos observando los preparativos. El colectivo había creado una versión más pequeña de su nave, una que pudiera albergar las formas físicas de los voluntarios hasta que estuvieran listos para la ascensión completa. «Realmente está sucediendo», dijo Sura suavemente. Una mezcla de asombro y melancolía en su voz. «Todo va a cambiar ahora. ¿No es así?» Alexander puso un brazo alrededor de los hombros de su hija. «El cambio es la única constante en el universo, niña, pero eso es lo que hace que la vida sea emocionante». Liara tomó la mano de Sura en la suya y no importa qué cambios vengan, los enfrentaremos juntos como una familia y como parte de algo más grande. Mientras observaban a los voluntarios abordar la nave recogida, Alexander reflexionó sobre el viaje que los había traído a este punto desde una misión diplomática con Orai hasta el borde de la guerra, desde el milagro del nacimiento de Sura hasta unirse al Consejo Galáctico y ahora, en el umbral de una nueva era para toda la vida sensible en la galaxia. La nave comenzó a brillar con una luz de otro mundo mientras se preparaba para partir. En ese momento, Alexander sintió una profunda sensación de esperanza y posibilidad, fuera lo que fuera que el futuro le deparara.
Sabía que el espíritu de unidad y comprensión que él, Ira y Serai, habían fomentado, seguiría vivo, extendiéndose por el cosmos mientras la nave desaparecía en las profundidades del espacio, llevándose consigo a los primeros embajadores de una nueva frontera de existencia. Alexander se volvió hacia su familia. Bueno, dijo con una sonrisa, creo que será mejor que nos pongamos a trabajar. Tenemos mucho que preparar para cuando regresen. Liara asintió, sus ojos brillaban con determinación. De hecho, la galaxia nunca será la misma después de esto. Creo que estamos listos para lo que venga después. Sures enderezó los hombros, luciendo cada centímetro como la líder en la que se había convertido. Hemos cerrado la brecha entre los humanos y Tesi. Ahora estamos cerrando la brecha entre la existencia física y lo que sea que haya más allá. Si podemos hacer eso, podemos hacer cualquier cosa. Cuando se giraron para abandonar la plataforma de observación, Alexander sintió una oleada de orgullo y amor por su extraordinaria familia. Enfrentaron probabilidades aparentemente insuperables una y otra vez y cada vez habían emergido más fuertes, más sabios y más unidos. El futuro se extendía ante ellos, vasto y desconocido, pero mientras se tuvieran el uno al otro y el espíritu de cooperación y comprensión que habían fomentado, Alexander sabía que podrían enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera lanzarles mientras caminaban juntos hacia el siguiente capítulo de sus vidas. Alexander no pudo evitar sonreír. La misión diplomática que había salido tan terriblemente mal hace tantos años los había llevado a este momento, un futuro lleno de infinitas posibilidades, no solo para ellos, sino para toda la vida sensible en la galaxia. Era un futuro por el que valía la pena luchar, valía la pena creer y juntos lo harían realidad.